Pase, pase. Tome asiento. Lo noto más cabizbajo que de costumbre, no con su energía habitual. ¿Se siente bien? La verdad no sé cómo me siento. Ha fallecido mi mejor amigo hace 2 días. Y aquí estoy, para hablar de él más que de mí. No me diga que el doctor Watson. No el doctor Watson. Un amigo que ha estado conmigo desde el inicio. Siempre a mi lado. Y quizás nadie lo conoce. Por eso he decidido dejar mi profesión de detective y poder escribir un libro sobre su vida, sobre su historia, sobre todo sobre su amistad. Me parece muy interesante. ¿Me quiere empezar a contar acerca de su amigo o acerca del libro? Comenzaré por contarte sobre él y luego cómo haré su libro. Perfecto. Yo entonces tomaré notas de todo lo que me parezca relevante de su relato, ¿le parece? Sí, querido, haz lo que tú necesites hacer. Lo primero que puedo decirte de cuando me puse a pensar en él es en todas las personalidades que él tenía y todos los títulos que había conseguido y todo lo que había hecho en su vida, por lo cual no puedo encasillarlo en un solo lugar. Lo que haré será contarte cada una de estas personalidades que he advertido de él y cómo han ido interactuando a lo largo de su vida. Empezaré con la primera personalidad, a la que llamaré el aprendiz perpetuo. Esta personalidad nos habla de una persona totalmente extrovertida, liviana, comunicacional, creativa, sobre todo de una forma lúdica. El hecho de querer aprender constantemente acerca de todo, incluso hasta los últimos años de su vida. La liviandad, versatilidad y soltura de esta personalidad le ha permitido adentrarse en un montón de disciplinas y siempre le ha resultado fácil comprender los lenguajes de cada una de ellas. Esta personalidad también ha sido la que le dio paso al escritor. Con su imaginación inagotable, solía narrar historias que traía de otro lugar, que excedía su cabeza, evidentemente. Cada una de sus personalidades no solo las ha encarnado él, sino que también he observado que las ha tenido en su historia como destino. En este caso, esta primera personalidad la vivió cuando era muy pequeño, en su ambiente familiar, rodeado de 9 hermanos. Su padre, sus tíos y su abuelo paterno eran ilustradores e intelectuales reconocidos en el Reino Unido. Su madre le narraba las historias que inventaba en el momento, cosa que mi amigo ha podido captar y hacerlo él propio. También sé que han pasado momentos de mucha miseria y por ello han alquilado su casa, haciendo así que su casa se convierta en un lugar de mucho tránsito, mucho movimiento con personas de las más diversas culturas, que ha hecho que mi amigo pueda recopilar un montón de información para su imaginación. Ahora hablaré de la segunda personalidad. Esta personalidad se desprende un poco de la otra, como si estuviesen unidas, aunque son muy diferentes. Habla de una persona mentalmente más arraigada a las cosas, que no le gustan tanto los cambios, pero que sin embargo tiene la capacidad, la profundidad, la intensidad, la estructura, la organización como elemento de poder para poder llegar a distintos sitios y
concretarlos. Esto le ha valido a mi amigo para poder llegar a lugares hasta su fin, como por ejemplo obtener el título de bachiller en medicina, luego un doctorado para maestro de cirugía y también ser oftalmólogo. Como ya le comenté, ha sido escritor y autor de sus novelas. También ha sido guionista de obras de teatro y a lo largo de su vida ha podido adentrarse en profundidad en todo lo que ha hecho, teniendo así una palabra respetada en los distintos ambientes que frecuentaba. Como ya le dije, he observado que muchas de estas le llegan por destino, y por lo que he hablado con mi amigo en su momento, me dijo que estudió en una escuela jesuita durante 7 años lejos de su familia, experimentando así lo que es el abandono y la soledad, y todo eso lo hizo por el bien de su familia, para ayudar. Esta educación jesuita le proveyó una mente, una estructura lógica y una forja de carácter a través de la disciplina. Sin embargo, lejos de que le impusieran cualquier fe, él terminó siendo agnóstico, por lo menos hasta un momento muy adentrado de su vida, en el cual se pudo derivar por el espiritismo, también metiéndose en profundidad acerca de ello. Interesante las variaciones que ha tenido su amigo a lo largo de su vida, porque si me habla de una persona que es médica, que usa la lógica y la razón como sostén, incluso para poder crear los libros que ha creado, y luego se ha derivado por el espiritismo, me intriga bastante su amigo y su historia. Ya llegaré a esa parte, pero vamos paso a paso. Ahora toca la tercera isla de personalidad. En este caso se refiere a una persona que necesita ser y sentirse libre, quizás muchas veces incomprendido por el resto por ser diferente. Compartía la creatividad mental y lo asociativo y su velocidad, su agudeza, ser pionero, también cambiante y mutable, impredecible como un rayo, con un pensamiento lateral que hace ver las cosas desde otro lugar. Discúlpeme, Sherlock, pero todas estas características que usted nombró me hacen pensar en usted, en su persona, esa agudeza mental, ese pensar distinto, la asociación de ideas, incluso lo impredecible, como hoy, que vino sin tener turno. Sí, discúlpenme, querido, no me llevo muy bien con el tema de los turnos y la rutina. No, no hay problema. Pero bueno, le consulto cómo era esa relación con él. ¿Su amigo era igual que usted? ¿O cómo era esa relación? Cuando lo conocí, sí, éramos muy parecidos. Él ha sido pionero e innovador en varias ocasiones de su vida, como cuando introdujo raquetas para esquí en Suiza, o cuando fue juez en la primera competencia de culturismo, o cuando creó el arquetipo del detective basándose en mi persona, y no había existido antes en el género. No sé si usted recuerda a Edgar Allan Poe y cómo se resolvían los crímenes antes en los libros de detectives. Sí, recuerdo. Él introdujo ese pensamiento lateral y esa deducción científica y la observación en el arquetipo del detective, algo totalmente novedoso para la época y para el género. Sin embargo, debo decirle que quizás esta personalidad
le ha llegado por destino en muchas ocasiones de su vida, y yo he sido quien ha encarnado justamente ese tipo de personalidad. Siempre he llegado a su vida de forma intempestiva, sin que él me espere, sin saber cuándo yo iba a llegar, y siempre estaba yo allí pidiéndole consejos y ayuda para resolver mis crímenes, y él dejaba todo lo que estaba haciendo para poder ayudarme. Por eso le digo que él ha sido mi amigo. Ha siempre trabajado en las sombras. Ahora quisiera hablarte de la cuarta y quinta personalidad que yo he advertido sobre él. Esta personalidad habla de una persona aguerrida, potente, líder, que es innato, guerrero, cazador, con una fuerza y una energía inagotables, con demasiada vitalidad. Vitalidad que siempre tuvo a lo largo de toda su vida. También habla de aventura y de abundancia, sobre todo económica. Ha tenido un buen pasar gracias a todos sus libros escritos y a las aventuras que tuvo, donde recopiló información para crearlos. A veces conjugaba sus personalidades, como la primera con estas, y en este caso ello le ha llevado a conquistar variada cantidad de deportes, tales como el fútbol, el cricket, el golf, el boxeo, el rugby, el béisbol, el billar, esgrima, lucha de piernas, automovilismo, bicicleta y esquí, si es que no me estoy olvidando de ninguno. Wow, qué cantidad de movimiento y de deporte que ha practicado su amigo. Tiene para escribir más de un libro, me parece. Ha hecho una cantidad inconmensurable de cosas para una sola vida. Siempre me pareció que ha tenido más de una vida, o ha tenido muchas vidas en una sola, por todo lo que ha logrado hacer. Esta personalidad también le ha ayudado a embarcarse en un viaje al Ártico, en un ballenero. En un ballenero al Ártico. Sí, he de sorprender todo lo que ha hecho en su vida. Por último, pero no menos importante, debo hablar de su quinta personalidad, la que ha dominado su vida los últimos 30 años, hasta su fallecimiento. Tiene algunos rasgos similares al anterior, sobre todo en el tema de viajes, aventura, expansión y crecimiento, pero en este caso de una forma más espiritual, más trascendental, un viaje de la conciencia, donde la intuición se conecta con lo divino, en la sabiduría ancestral, la no tangible, de la imagen de un maestro. Y aquí me voy a detener 2 segundos, ya que aquí nuestros caminos se han separado por mi forma de pensar lógica y racional, y él, avidado hacia lo intangible, se dedicó al espiritismo. Escribió un montón de libros sobre el tema. Incluso fundó una biblioteca dedicada únicamente al espiritismo. Y por eso le decía lo de maestro y lo de viaje, porque ha dado conferencias acerca de esto y lo ha defendido aguerridamente, incluso soportando críticas de la opinión pública. A él mucho no le importó y siguió, aunque lo llamen loco, pero ha sido un defensor del espiritismo, de los medios y poder conectar con los muertos. Usted sabe que es mi forma de pensar, lógico y mental, eso no cabe. Sí, sí, claramente lo comprendo, ya que mi Mercurio está en casa 6 y en Acuario, por lo cual es muy similar a como usted
razón a la vida. No entendí nada de lo que dijiste, querido. Disculpe, no se preocupe, en mi casa dos en Leo queriendo tener protagonismo, pero siga con su relato, que yo lo escucho y tomo nota. De esta personalidad podría decirse que la ha tenido en diferentes momentos de su vida como destino, de una forma quizás bastante agradable. Se ha rodeado de muchos maestros, como ya le comenté, sus tíos, su abuelo paterno y su padre, que eran ilustradores reconocidos en el Reino Unido e intelectuales de la época. No solamente se ha inspirado en ellos, sino que ellos también le han podido pagar los estudios primarios y secundarios, más que nada por problemas de su padre con el alcohol y la depresión. Su madre también ha sido una maestra para él, porque literalmente le ha enseñado en la casa en los primeros años, antes de que se sume al colegio. Luego, en su etapa universitaria, conoció a dos grandes profesores y maestros que lo apañaron durante toda su estadía. Uno era el profesor Rutherford y otro era el profesor Joseph Bell, profesor de cirugía. Ambos han sido inspiración para los libros de mi amigo, los cuales ha tomado prestado sus personalidades y características para poder escribir sus historias tan reconocidas mundialmente. Bueno, ahora que ya me ha contado las personalidades de su amigo, debo decir que la verdad siento que eran muy cercanos ustedes, ya que tiene muchísima información de su vida y a través de su poder de observación tan aguda ha podido sacar como una radiografía de él, de su persona, y en este caso de sus personalidades. Yo desde aquí lo voy a llamar núcleos a esas personalidades, pero bueno, más o menos es lo mismo, se entiende la idea. Ahora, ¿cómo quiere proseguir? ¿Quiere contarme cómo va a escribir este libro o de qué quisiera hablarme? Justamente yo quisiera contar todas estas historias a través de estas personalidades y cómo se han ido conjugando en su vida. Como le dije, cuando él las ha interpretado o bien cuando le llegaron por destino. Y esto quisiera contarlo a través de varias anécdotas de su vida, ya que ha tenido tantas aventuras de las más diversas, desde ser político, escritor, poeta, estar de corresponsal en las guerras, armar tiendas de campaña, ser médico, hacer expediciones en barco por más de 6 meses por el Congo. Y por eso también estoy aquí, para poder desahogar mi dolor y que usted me pueda ayudar a armar mi libro y este homenaje para mi amigo. Bueno, está bien. Si usted lo desea, cuénteme la anécdota que más le guste de su amigo. Empecemos por esa. Y quizás en otras sesiones me pueda seguir contando estas aventuras para poder dilucidar cómo sus personalidades o núcleos han estado en conjunto, han trabajado unidos o al contrario. Y de paso se acercan a las sesiones desde otro lugar. ¿Le parece? Sí, me parece, querido. Voy a empezar por la del ballenero, que es para mí la anécdota que más me gusta de su vida. Y eso que ha tenido un montón para poder elegir. Voy a empezar por ella, ¿le parece? Primeramente lo sitúo
1880. Mi amigo estaba por graduarse de la universidad ese mismo año, cuando un colega de su universidad vino a plantearle una idea muy descabellada, muy extravagante. Le dijo que un ballenero zarpaba al Ártico en una expedición por más de 6 meses, y eso sucedía la semana siguiente. Si él quería tomar su lugar, porque él no podía estar allí. Mi amigo, que tenía tan solo 20 años, decidió que era una buena idea, porque la paga le servía para poder ayudar a su familia. Siempre ha sido muy servicial. Se embarcó en esa aventura de 6 meses, lejos de todo el territorio, en calidad de cirujano. Pero rápidamente se topó con un montón de cosas, sobre todo estas personalidades que le comentaba. Se topó con un ex convicto dentro de la tripulación. Tuvo que separar a hombres rudos, marineros de toda la vida, que tomaban de más alcohol y luego se molían a golpes. Personas que no eran debiluchos. A pesar de haber ingresado como cirujano, quiso aprender a cazar las focas, ballenas y demás animales que la tripulación cazaba. En su primer día, en su nuevo trabajo, resbaló y cayó al agua helada del Ártico. Ese mismo día cayó 2 veces más, la última mientras cazaba a una foca. Luego, cuando conoció un poco más del oficio, terminó siendo él y 3 colegas más los que más habían cazado. Se había hecho amigo del capitán, pues este era un marinero de muchos años de experiencia y lo cuidaba a mi amigo. En ese mismo viaje, un compañero tuvo un accidente y él le practicó una cirugía en alta mar. No pudo salvar su vida. El hielo, la soledad, el frío, la muerte lo rodearon en ese viaje, en esa aventura. Aventura que él documentó absolutamente con un detalle eximio, gracias a su poder de observación y ese libro hoy en día es uno de los más detallados, donde se explica cómo se hacía la pesca en esos años, en el siglo pasado. Todo eso era mi amigo, todo y más. Me siento orgulloso de haber sido parte de su vida y que me haya elegido como amigo suyo. La verdad, me quedaría horas escuchando las proezas, las aventuras, las historias que tiene de su amigo. Puede escribir más de un libro seguramente, y si quiere se puede analizar desde este lugar también, astrológicamente. Todo lo que es el viaje, que es una aventura. Ya el hecho de que le llegó medio intempestivamente, como usted llegaba a su vida, esa parte muy uraniana que le llegaba por destino. Todas las peleas que tuvo que separar o que vivió y presenció, a ver, esa parte aguerrida también le llegaba por destino. La parte de tocar la muerte tan cercana, tantas veces que cayó al agua helada y sin embargo sobrevivió, o la muerte de ese compañero que no pudo salvar, y a la vez como ese mismo núcleo, que es el segundo que usted me relató, él lo ejecutaba de una manera eximia, como usted me dijo.
¿no? El tema de poder detallar y escribir un libro completamente, y que hoy en día sea como un manual, digamos, de esa casa que se realizaba en esos años. Hay muchas cosas interesantes para ver. Yo, la verdad, gustoso de tenerlo aquí y que me cuente todas estas cosas y vayamos avanzando en distintos aspectos. Y quisiera decirle ahora, para ir concluyendo con esta sesión, es una devolución de lo que yo veo en esta relación que usted ha tenido con su amigo. ¿Será que hoy, que su amigo ya no está, y de la misma manera en que usted ha sido esa persona que le aparecía de repente, personificando esa personalidad, ese núcleo número 3 que usted me nombró? ¿Será que hoy que él ya no está, usted puede hacerse cargo de todas las sombras que él le exhibía a usted y que quizás usted no pudo o no supo hacerse cargo? Comprendo lo que me dice, sinceramente. No lo había pensado de esa manera, tan ensimismado en mis cosas, en mi forma de ser. Y la realidad es que si esto es así como usted me lo plantea, él me va a ayudar, incluso después de haber partido de esta vida. Me va a ayudar a ser mejor persona. Y me va a ayudar como siempre lo hizo, porque siempre me ayudó cuando yo lo necesité, cuando yo aclamaba su presencia. Él dejaba todo por mí. Por eso quiero agradecérselo de esta manera y honrarlo y honrar nuestra amistad. Así que le agradezco a usted también por esta sesión y por escucharme. Este quizás ha sido el caso que más me costó resolver, el de tener a un amigo que siempre ha estado y que siempre estará conmigo. Bueno, Sherlock, yo me alegro que usted lo vea de esa manera y que todo esto le sirva para su progreso, para sus procesos y su evolución. Yo aquí estoy dispuesto a ayudarlo en lo que pueda. Me queda una duda que es, no le pregunté el nombre de su amigo. Me habló tanto de él y ya siento que sé tantas cosas de él y a la vez no sé su nombre. Mi amigo se llamaba Arthur Conan Doyle. Wow, it's a good idea for a book. Wow, qué flashada me acabo de pegar. Espero que con esto me apruebe Sebas el módulo 5 de astrología.